Las auroras de sangre, William Ospina. Las auroras de sangre, Juan de Castellanos y el descubrimiento poético de América. A mis padres, a mis hermanos, a Andrea, mi hija, que se dolían de ver hazañas esclarecidas quedarse para siempre encarceladas en las oscuridades del olvido, sin haber persona que movida de este justo celo procurase sacarlas a luz, para que con la libertad que ellas merecen corrieran por el mundo y fueran a dar noticia de sí a los deseosos de saber hechos célebres y grandiosos. Juan de Castellanos. Otro epígrafe. La resistencia de los cosmógrafos o de los filósofos a incorporar a su trabajo la nueva información que les proporcionaba el descubrimiento de América no es más que un ejemplo del amplio problema que origina la proyección del Nuevo Mundo sobre el Viejo. Ya se trate de una cuestión de geografía de América, de su flora y de su fauna, o de la naturaleza de sus habitantes, la actitud europea parece repetirse constantemente. Es como si al llegar a cierto punto la capacidad mental se hubiese cerrado, como si con tanto que ver, recoger y comprender de repente, el esfuerzo fuese excesivo para los europeos y se retirasen a la penumbra de su limitado mundo tradicional. J. H. Eliot, El viejo mundo y el nuevo. Una explicación. Las citas del poema. Todas las citas de la obra de Juan de Castellanos que aparecen en este libro han sido tomadas de elegías de varones ilustres de Indias. Juan de Castellanos, 4 volúmenes, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, editorial ABC, Bogotá, 1955. El texto sigue fielmente al de dicha edición y la única alteración que se ha realizado sobre su ortografía es la adición y supresión de algunas tildes para facilitar la lectura. Antes del comienzo. El momento de la madurez clásica de la poesía en lengua castellana coincidió con el hecho central de la historia en los últimos siglos, el descubrimiento y la conquista del territorio americano. Pero no solemos asociar esas dos realidades, porque casi ninguno de los grandes poetas conocidos del siglo de oro español vivió plenamente aquel hecho que partía en dos la historia de Occidente y que modificaba el mundo. Acompañando los avances de los conquistadores hubo una legión de cronistas que, a veces de un modo fragmentario y a veces en enormes frescos históricos, captaron y describieron esa realidad tumultuosa y desconocida. Con todo, aunque en sus páginas podemos percibir por momentos la extrañeza del Nuevo Mundo, su intención era informativa. La poesía, como fundación en el lenguaje de una realidad nueva, no entraba en los propósitos de Bernal Díaz del Castillo o de Gonzalo Fernández de Oviedo. Mientras tanto, los altos poetas de España siguieron encerrados en el ámbito de la tradición europea. La poesía de América estaba lejos de su experiencia y solo Alonso de Ercilla, quien había vivido 6 años en el nuevo continente y de ellos 1 y medio en guerras de conquista, ganó celebridad por un gran poema de corte clásico inspirado en la resistencia de los araucanos, asumiendo que estas tierras, que para muchos hombres de su tiempo eran solo exotismo y peligro, podían tener algún interés literario. Aquel poema, sin embargo, se esforzaba por no ser americano. Tenía que ser evidente que se trataba de un poema español hecho para agradar a la sensibilidad de los lectores de la península, escasos y refinados, transmitiéndoles de un modo fabuloso lo que querían pensar del remoto mundo americano, no lo que éste tenía de distinto y de perturbador. Sus héroes indígenas proceden más de Virgilio y de Lucano que de las selvas de América. Su vegetación es la europea, y basta leerlo para comprender que el autor procuraba hacer sentir a los lectores en un universo familiar, ante el peligro de que la realidad americana, salvaje y primitiva para la sensibilidad de su tiempo, no fuera aceptada por ellos. Ercilla, a su manera, tenía razón. Quien se propusiera en la poesía atrapar a América en su turbulencia, su complejidad y su rotunda extrañeza, necesitaría un lenguaje nuevo,
un tono muy alejado de las costumbres de su época, unas rudezas y unas audacias que lo harían irreconocible a los ojos de sus contemporáneos. La poesía del mundo recién descubierto requería una mirada capaz de apartar el velo que ponen siempre sobre nuestros ojos la tradición y los hábitos. Requería proponer algo tan familiar que pudiera ser comprendido y tan nuevo que captara de verdad la realidad física y mental de un mundo distinto. Y para ello, un poeta tendría que dejar de ser español, tendría que hacerse también americano. Las palabras nuevo mundo resumen la doble extrañeza temporal y espacial del descubrimiento. ¿Cómo abarcarlas poéticamente sin hacerse al mismo tiempo distante y desconocido? Es válido distinguir entre una poesía americana y una poesía española inspirada en América, escrita por hombres que no habían cruzado el mar o que nunca se sintieron parte del mundo nuevo al que cantaban. Una poesía que se gobernara por el deber de inventar y hermosear, no podía asir la novedad y la rareza de América. Sería por fuerza algo remoto y exterior. Ello puede decirse de las obras de Lope de Vega, que tratan de Colón, del mismo Ercilla y sus guerras araucanas, y del pirata Francis Drake, o de la trilogía que Tirso de Molina escribió en Trujillo sobre los Pizarro, donde figura la obra Amazonas en las Indias, que proyecta sobre América las fantasías de Europa. En general, la gran poesía española de su tiempo no pareció sentir la irrupción desmesurada de un mundo nuevo, y J.H. Eliot ha escrito que, excepto aquellos que tenían un interés profesional por la empresa, los autores españoles eran extrañamente reticentes en lo que respectaba al Nuevo Mundo durante el siglo que siguió el descubrimiento. Aquella conmoción histórica merecía, sin embargo, ser salvada por la poesía. Naciones enteras desaparecieron, otras perdieron allí sus reliquias, sus tesoros artísticos, sus lenguas, sus religiones e incluso sus fisonomías. Numerosos pueblos mezclaron en ese tapiz sus culturas. Indómitos guerreros americanos defendieron su mundo y su gente con extremos de valor y de abnegación. Una legión de europeos temerarios protagonizó episodios dignos de los héroes clásicos de la leyenda y de la mitología, aventuras y desventuras para ser guardadas por las generaciones. Hay en esa historia demencial y descomunal hechos para inspirar copiosas novelas, tema para las más conmovedoras canciones, episodios para todas las narraciones cinematográficas imaginables, pero sobre todo aquella conquista merecía ser cantada, ingresar en la memoria del espíritu humano, ser un rumor y una música. Las más grandes hazañas pierden su lustre si no se las amoneda en firmes palabras, dice un rey nórdico en algún relato de Borges, y en la Odisea homérica leemos aquella célebre sentencia: los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte que cantar. No hay episodio trascendental de la historia que no haya dejado un eco en la música verbal de su tiempo o de los tiempos ulteriores, y si bien los poemas homéricos suelen datarse en varios siglos después de la guerra de Troya, aún se polemiza si su autor fue uno solo o si más bien alguien recogió finalmente las tradiciones y los inventos de una legión secular de creadores. Pues no parece posible que un solo hombre haya creado todos los maduros recursos verbales que hoy llamamos homéricos. Pero la irrupción de América no fue un episodio histórico cualquiera, no fue una guerra más. Fue un hecho decisivo de la historia y cambió el mundo. Aunque no compartiéramos la idea de Borges de que las grandes hazañas deben perdurar en la poesía, o la de Homero de que el mundo quiere cantar sus desdichas, o la de Hölderlin de que a pesar de los méritos abundantes del hombre, lo que perdura lo fundan los poetas, un fenómeno de esa magnitud que supuso el trasplante de razas enteras y la mutación de costumbres y lenguas, y que inauguraba un mundo, tendría que haber dejado una vasta poesía. Yo me preguntaba en mi infancia por qué nosotros no habíamos recibido como legado siquiera unos versos que nos ayudaran a conservar un eco de esas jornadas terribles, unas páginas melodiosas y conmovidas que nos permitieran aprender algo valioso y perdurable de aquellas auroras de sangre. Un día,
no hace mucho tiempo, llegaron a mis manos algunos fragmentos de las Elegías de Varones Ilustres de Indias, poema escrito por Juan de Castellanos durante más de 30 años, a partir de 1568, y descubrí asombrado que en ninguna región del continente habían sido tan minuciosamente conservados por la poesía los episodios de la conquista como en el territorio de la Nueva Granada. El hecho me impresionó. Yo había oído hablar de esas elegías, conocía unas cuantas estrofas y aceptaba como cierta la difundida idea de que eran una pesada crónica que nadie se animaría a leer porque, además de su masa oceánica y de su tosco lenguaje, estaba acuñada en ya impracticables octavas reales y apenas merecía breves menciones en las historias de la poesía de mi país. 113.609 versos son una exageración. No solo era el poema más largo de la lengua castellana, era uno de los más extensos del mundo, superado apenas por algunas epopeyas hindúes escritas, sin duda, por los dioses mismos. Pero ningún poema merece atención por el hecho estadístico de exceder en volumen a los otros, y siempre me pareció sabia la ingeniosa frase de Voltaire: el arte de ser tedioso es decirlo todo. Estaba pues bien advertido contra un libro sobre el que además pesaban ilustres descalificaciones y censuras, como la del inevitable Marcelino Menéndez y Pelayo, quien no había apreciado casi nada de aquella montaña de versos y había hecho lo posible por expulsarla del arduo paraíso de la poesía. Todo era riguroso y claro, pero hubo un obstáculo. El libro me cautivó. Recorrí con deleite los fragmentos que tenía en las manos y me di a la tarea de buscar la edición completa. Me sorprendió que 4 siglos después el texto fuera tan legible, tan ameno, tan vivaz de aventuras, intrigas y peripecias. Estaba escrito con tanta destreza, con rimas tan ricas, con una nitidez del relato y con una precisión del dibujo que no parecía posible ni en su época ni en el conjunto de la tradición española, más inclinada por la abstracción, cuando no por la imprecisión, y muy poco dispuesta a considerar poéticas las comunes circunstancias del mundo. Me conmovió su paciente y austera belleza. No era un libro hiperbólico, ni meditadamente pintoresco, ni truculentamente seductor. No estaba hecho para adular a España por su grandeza, para envanecerla de sus conquistas, ni para coronarla de gloria, pero tampoco para borrar sus méritos y sus heroísmos. Quería ser un libro justo, en la medida de lo humana y de lo históricamente posible, pero también quería ser verdadero. Su esfuerzo de probidad era evidente. En muchos pasajes se rima con traviesas confesiones de ignorancia o de olvido para no adulterar hechos que puedan ser significativos en términos históricos, geográficos o simplemente humanos. Más me sorprendió que en aquel tiempo hubiera un español interesado de ese modo, no en la conquista ni en el oro, sino en América. Que un pobre clérigo, un beneficiado de la catedral de Tunja, que había sido soldado de los ejércitos conquistadores, que había conocido a grandes personajes españoles y americanos, y que había presenciado hechos pasmosos, tuviera la cordura de saber que a la posteridad no le interesaría solo la gran historia, que, como suelen decir ciertos historiadores, prescinde de lo superfluo para conservar lo fundamental, sino la relación minuciosa de aquellas jornadas, y que como buen poeta hubiera salvado tanto los acontecimientos resonantes como los hilos menudos de la tela, lo que nadie más mira sino la poesía y el dios de Berkeley. Cuántos caballos quedaron heridos, cómo eran los remiendos en la nariz de Pedro de Heredia, de qué manera se retira el tigre acosado, cómo se amortigua el llanto de los sepultados a medida que la tierra los va cubriendo, qué efecto producía el sonido de las campanillas de oro que llenaban ciertas ramas, qué significaban esos caballeros de paja y de algodón por las llanuras, cómo se llamaban los indios muertos. Que una obra tan bella, tan elocuente, tan necesaria, hubiera sido desdeñada por muchos durante siglos, hacía más valiosa y más meritoria toda mención, y me pareció justo rastrear y honrar a algunos de los lectores que en estos siglos se han inclinado con amor y admiración sobre sus páginas.
porque muy pocos se animaron a hacer la valoración estética del poema o de alguno de sus fragmentos. Hubo valoraciones históricas. Los historiadores, además de ser gente responsable, son a menudo pacientes. Hubo incluso valoraciones técnicas de arqueólogos, de filólogos, de antropólogos, pero las elegías de varones ilustres de Indias no pueden ser vistas como una crónica más. Son un poema y no las habremos apreciado a plenitud si no nos detenemos en los secretos de su ritmo, de su respiración, de su lenguaje, en el resonar de los endecasílabos castellanos que este poeta labró tarde a tarde durante la mitad de su larga vida, para que no se perdiera aquella historia que solo él en su tiempo supo valorar hasta en sus más tenues minucias. Borges nos aconseja sentirnos orgullosos de los libros que nos fue dado leer. Me alegra pensar que otros conocerán y admirarán la obra de Juan de Castellanos, porque a los hijos de la América Latina nos enseñaron que la verdad, la belleza, la armonía, la historia y la dignidad estaban siempre en otra parte, que el barro de nuestras patrias era apenas materia de horror y de olvido. Es bello descubrir que la poesía ha celebrado y ennoblecido desde el comienzo el mundo en que vivimos, que no solo la sangre de esos innumerables antepasados de piel cobriza y de piel blanca, sino también el rumor de sus grandezas y de sus miserias han llenado nuestra tierra de sentido y de melodiosas preguntas. Hace poco un amigo me dijo que Juan de Castellanos no es un desconocido, que se ha escrito mucho sobre él y que todo el mundo lo conoce. Pero un autor no es conocido solo porque se conozca su nombre y se lo mencione a veces en libros eruditos. Una obra literaria no deja de ser desconocida cuando se la publica, ni cuando se la guarda en los estantes, sino cuando se la valora en su belleza y en su magnitud, cuando deja de ser letra muerta que muchos conocen de oídas, pero que nadie lleva en su corazón. Recordar algo era, para los antiguos, volverlo a pasar por el corazón, y todavía hoy los franceses llaman al conocer de memoria, conocer par cœur, de corazón. Cada generación, como se ha dicho, debe volver a leer a sus clásicos, debe redescubrirlos, y esto es aún más significativo en el caso de Juan de Castellanos, fundador de la poesía de varios países de América en lengua castellana, quien ha sido hasta ahora tan parcial y tan escasamente descubierto. He visto en sus páginas cómo vuelven a la vida las expediciones, los infinitos plumajes, los diálogos entre jefes de ejércitos, cómo se alzan ante nuestra mirada las selvas de América como fueron hace mucho, antes de que nuestra desdicha las arrasara, cómo arden las poblaciones, cómo cruzan el aire los dardos, cómo entra la punta envenenada en el pecho del guerrero, cómo azotan el agua las zarpas del tigre, cómo alza su cabeza espantada la anaconda con un venablo en el ojo inmenso, cómo queda impresa la dentellada del caimán en el flanco de la canoa, cómo cuelga de una horca un indio vestido con un talar de fraile, cómo se pierden por secas serranías las huellas de unos hombres famélicos agobiados de oro, y no me resigno a que esas cosas espléndidas sigan perdidas. Este libro sobre Juan de Castellanos quiere ser un homenaje a los antiguos habitantes del territorio americano y también a los ejércitos invasores que aquí dejaron su sangre y su vida, a los que aquí vivieron algún momento de amor o de horror o de esperanza, y a los que por estos montes persiguieron el oro como se persigue un desesperado espejismo, a los que se fueron tratando de olvidar para siempre su infierno, y a los que se quedaron y convirtieron esta tierra en el suelo de sus días y en el cántaro de sus cenizas. Pero sobre todo quiere ser un homenaje a ese hombre misterioso, humilde y secreto, a ese muchacho de Alanís que pisó a los 17 años un continente que ya no abandonaría, a ese soldado que miraba y oía mientras los demás codiciaban y guerreaban, a ese valiente entre todos que más que el oro de los pectorales y de las diademas buscaba el oro de las firmes palabras, que lo miró todo, que lo admiró todo, que vivió los episodios y después volvió a vivirlos una y otra vez hasta asegurarse de que existieran para la posteridad, que se encorvó sobre las páginas y guardó en ellas cada minuto de su vida,
a ese andaluz inmortal que no escribió en realidad para la España de su tiempo, sino para los humanos del futuro, a ese hombre sutil que merecería el honor y el recuerdo, aunque su poema hubiera sido borrado por el tiempo, porque supo ser fiel a su lengua y a su época, y solo quiso vida para cantarlas.